Y bueno, vamos a empezar un podcast más aquí de Emprendiendo 442. Y bueno, como todos los días y como cada semana, vamos a presentar aquí a la mesa de trabajo. Y vamos a empezar con José Luis Durán. José Luis Durán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Buenas tardes a todos aquí en este podcast. Nos hace favor de acompañarnos Lilia Pineda. Lilia Pineda. Híjolas, bienvenida a casa. Hola. Lilia Pineda es licenciada en Administración Industrial, ¿correcto? Sí. Ok, muy bien. Voy a leer un poquito de lo que es la experiencia que has tenido. Digo, la última que tuviste fue que fuiste docente en la UNIVA, Campus Querétaro, del 2009-2013. Ahora eres madre directora de hijos desescolarizados a la fecha, del 2013 a la fecha, que ahorita nos vas a platicar un poquito de ese tema, ¿sí? Y aparte traes otro proyecto que se llama Asómate. Así es. Perfecto. Israel, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis, Guillermo, Lilia, Hola, bienvenida hola. a tu Gracias. casa. Gracias. Esperamos que te sientas muy cómoda y sobre Ya- todo ya estoy, relajada. Ya estoy. ¿Eh? La Bienvenida. recepción fue muy buena. Como debe ser. Muy bien, Lilia. Prácticamente, por lo que estoy viendo aquí en tu currículo, pues eres licenciada, ¿verdad?, en Administración Industrial. Pero nos comentas que eres madre donde estás atendiendo a tus hijos y desescolarizadamente. Como parte del programa de emprendimiento 442, ¿qué te llevó de tu profesión, de estar trabajando en una empresa, a decir, ¿sabes qué? Ahora quiero llevar el tema desescolarizado de mis hijos. Ahora no quiero que esté en una escuela tradicional como todos conocemos. Claro. ¿Qué te llevó? ¿Qué etapas fueron para poder tomar esa decisión de emprender esa parte en tu vida? Y ahora, pues prácticamente ya llevas bastante tiempo en esto. Pues estamos hablando de ya 6 años cumplidos. 6 años. En mayo cumpliremos 7 porque lo tengo bien claro el día que arrancamos, cuándo tomamos la decisión y por qué, ¿no? Sí. Hace rato hablábamos, Israel, José Luis, de esto de que prácticamente es la experiencia humana la que te lleva a tomar decisiones radicales, ¿no? E importantes. E importantes en la vida. Así es. Podríamos decir que tiene todo un poco, ¿no? Porque dado que estudié administración industrial y me desempeño en las empresas, como decía Israel hace rato, nos toca ver grandes corporativos, ver cómo se mueven y se distribuye la gente y todos tenemos una función en estas grandes empresas. Cuando estoy trabajando en la industria, descubro esta falta de gusto por el trabajo en mis compañeros. Entonces, les estoy hablando que era muy joven, yo tenía 20 y tantos años. Cuando al entrar a una empresa siempre vemos las caras como trabajo por una necesidad, la económica, pero pocas veces estamos trabajando por un gusto. Con esta premisa me voy también que cuando vas creciendo y llegas igual de alguna manera a tener a tus hijos y empiezas a introducirlos a las escuelas y a buscar espacios y ámbitos donde ellos puedan desarrollarse según nuestra visión del mundo, nuestra, no la de ellos. Es correcto. Ok. No la de ellos, sino la nuestra. Y según nuestro, que no es negativo, es muy valioso, nuestro deseo humano para su bien en el futuro. Y entonces, aunado también con las clases que he dado en universidades, porque también di en el estado de Morelos clases en la universidad, te vas topando con todas estas exigencias de los jóvenes que quieren todo en la vida, pero a veces no sabemos exactamente qué, porque no hemos desarrollado estos niveles de humanidad que nos han hecho crecer. Con todo esto llegó un momento en que mis hijos pequeñitos, muy pequeñitos, uno de 1 año y la otra de 4, yo dando clases, me topo con un curso, porque lo quiero mencionar porque Correcto. esto es relevante, un curso llamado Filosofía de la Educación. Okay. Decidí tomarlo porque yo estaba dando clases, y si estaba dando clases necesitaba meterme más al tema educativo. Este curso me cambió la perspectiva sobre la educación. Hablaron del origen de la educación, de la evolución de la educación y del futuro de la educación. Y cuando yo volteo a ver en dónde están mis hijos, descubrí que no les estaba dando educación, que les estaba dando instrucción. Y que lo que necesitamos para la vida es realmente educar. ¿Qué es educar? Es introducir al nuevo ser, al individuo, a la realidad.
Y cuando entonces hablamos de educar, hablamos de autoridad, hablamos de un bagaje de experiencias, que es la herencia que nos van dejando y que vamos dejando, que es la tradición. Y hablamos de otro tema importantísimo, que es la libertad. Libertad, autoridad, tradición, realidad, razón. Si pusiéramos la autoridad la educación en el centro y le vamos lanzando todas las necesidades de la verdadera educación, en ninguna dice matemáticas, química, física, civismo. Correcto. ¿No? Entonces, educar es introducir a la realidad. Así que cuando yo descubro esto, dije, no puede ser. Mis hijos lo tienen todo según nuestros mejores deseos, pero no tienen una verdadera educación. Este fue el punto de partida. Okay. Esto es lo que me lanza a decir, ¿qué hago? ¿No? O sea, esto es una realidad. No es, o sea, nunca me metí a la cabeza, voy a sacar a mis hijos de la escuela, ¿no? Sino si esto es educación, ¿en dónde encontramos un ámbito educativo verdaderamente adecuado para los niños, ¿no? Para los jóvenes que vienen en este mundo. Por ahí está mi arranque, ¿no? O sea, es mucho. El tema es largo porque si estamos con 6 años de niños desescolarizados, esto no es que el tema sucedió hace 6 años, ¿no? O sea, tiene su historia, pero claro que tiene que ver conmigo, con mi persona, porque la que se lanzó al reto fui yo, no ellos. Claro. Justo te iba a comentar, me dices, bueno, nos comentas, es el inicio del arranque, pero un arranque importantísimo, porque venía y arrancaba dentro de tu núcleo familiar, que es todavía mucho más complicado, ¿no? Claro. Hay una frase, alguna vez alguien me la comentó y me gustó mucho, que decía que mucho análisis causa parálisis. Sí. Y entonces arrancar y dar el primer paso, pues justamente además de mucha valentía, pues es realmente un empuje que tiene que ser una transformación completa, ¿no? En donde la visión que tú puedes tener, porque seguramente la decisión venía también con dudas, ¿no? De dónde voy a llegar y cómo lo voy a lograr, ¿no? Claro. Y tomaste esa decisión, ¿no? Dijiste, voy a empezar este camino ahora. En tu ambiente familiar, en tu núcleo familiar, ¿quién fue el primero que levantó la mano? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no continúas llevando a tus hijos a la escuela? Sí, claro. Ahí no, es muy interesante y es que es todo es enfrentarte, es ir contracorriente, así, en todo lo familiar, social, estructural, ¿no? ¿Cuál eran esas negativas que te decían? O sea, ¿cuál es la que se marcó mucho? Porque me imagino que hubo muchos que te dijeron, no, estás haciendo las cosas mal. Pues miren, es muy interesante porque bien lo dice Israel, mucho análisis te llevan al error, ¿no? Poco razonamiento te llevan a la verdad. Esto es una de las experiencias más bellas. Cuando yo empiezo a tomar esta preocupación sobre el ámbito educativo, Ricardo tenía 3 meses de nacido. Okay. Yo estaba dando clases y María 4 años. Por supuesto, no fue de la noche a la mañana, entonces yo empecé a buscar escuelas. Hace 6 años yo conocí todas las escuelas de Querétaro. Fui a pedir informes, al 70% por lo menos, de las más reconocidas, de las más prestigiadas, y salía y decía, nadie me ha ofrecido educación, me ofrecen instrucción. Entonces vas aterrizando en que la educación, esto es importantísimo, que la educación es una cuestión que no la va a dar a una escuela en concreto, sí la van a dar los miembros de la escuela, es decir, cualquier profesor, cualquier madre que se introduce a la escuela, cualquier director, el administrador, todos educamos, porque inevitablemente estamos educando cada instante, pero como tal el concepto de educación no es lo mismo que instrucción. Y entonces, bueno, en toda esta búsqueda y demás, no fue un año, sino yo me iba a una escuela, a otra, regresaba y decía, es que no hay. Y por supuesto esto nunca lo platicábamos ni con amigos ni con familiares. Sí con Ricardo y María, claro, Ricardo era un bebé, pero María lo platicábamos y pasó el tiempo, entonces pasaron 3 años. Ricardo llegó a los 3, María llegó a los 7 y yo no descansaba de buscar. Cada año decía, en la misma escuela, y yo, pero esto, pero aquello, ¿por qué? Hasta que un día, y no se me va a olvidar, a las 3 de la mañana me levanté y le golpeo a mi esposo y le dije, no porque no hay, me voy a conformar. Claro. O sea,
no porque no hay me voy a conformar. Es de risa, pero fíjense cómo el pensamiento, la mente, nos mantiene activos cuando tienes un anhelo. Y tu necesidad de ir más allá. Sí, y fue a las 3 de la mañana. Me dice, oye, no podemos hablar de eso mañana. No. Ya es mañana, ya son las 3. Ya son las 3. Y de ahora en adelante, tu tarea es preguntarle a todos tus amigos que tienen hijos que salieron de la universidad, en dónde estudiaron y si te recomendarían. Porque yo tengo que encontrar un espacio, un lugar. Yo no quiero que mis hijos lleguen a la universidad con este tema, ¿no? Siguiendo el esquema que según yo no era lo que deseábamos para nuestros hijos. Yo seguí dando clases, por lo tanto me topaba mucho con los universitarios. Y quiero decir una experiencia que no es por culpar a nadie, ni decir que el esquema... Como experiencia total. Como experiencia. Estos jóvenes, mis alumnos universitarios, la mayoría mayores de 20 años, porque yo daba clases también a jóvenes que ya trabajaban y que estaban rescatando su experiencia laboral para obtener un título. Y cuando terminaba mis clases se acercaban muchos a contarme problemas personales. Y cuando terminaba, que a muchos de ellos eran verdaderamente tristes, alarmantes, mi pregunta siempre era, ¿y tus padres lo saben? Y sus respuestas eran, no, en ellos no se puede confiar. Esto, como madre de 2 niños, a mí me golpeaba mucho. Y llegaba a preguntarles, ¿por qué no se puede confiar en ellos? Y ellos me contestaban, porque siempre están trabajando y nunca están. Esto a mí me golpeó mucho, porque yo creo que es uno de los elementos que más hicieron que tomara una decisión radical. Así que yo seguí viendo, entonces yo estaba muy enfocada en la maestría, desarrollo organizacional, en el trabajo, dando clases, maestría, la casa, y un día volteo y me di cuenta que mis hijos tenían nanas cada que yo tenía que ir a estudiar o cada vez que yo tenía que ir a dar clases, y llegaba el papá y me dije, no, o sea, yo estoy buscando muy decidida un ámbito donde mis hijos tengan realmente una educación verdadera, cuando el ámbito lo estoy dejando a un lado, que dijiste muy claramente, Israel, es la familia. Correcto. Es la familia. Entonces tengo que regresar al ámbito familiar. Si he sido capaz de desarrollar proyectos y liderar proyectos en los grandes corporativos, si he sido capaz de dar clases a 20 alumnos, si he sido capaz de estar enfrente de cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, quiero ser la que lidere, la que esté al frente, la que esté acompañando directamente a mis hijos. Y el mejor proyecto de tu vida. ¿No? Y esto ha sido lo que a mí me motivó a mover. Claro, siempre acompañada de mi marido, ¿no? Pienso esto, pienso aquello, ¿tú qué opinas? Él al principio me decía, de verdad, me decía. Él fue el que demostró un poquito de miedo. Yo creo que él era el que me frenaba. Me decía, estás loca. Sí, suele ser. Estás loca, ¿no? Sí. Entonces, si pensamos quiénes fueron los primeros, pues en realidad el primero con el que me topé fue con mi marido. Hasta que una vez alguien le dijo, ve el video, un muy renombrado director de una escuela de Querétaro, ve el video La Educación Prohibida, y cuando nos invitó a verlo, mi esposo y yo lo vimos, y mi esposo volteaba a verme y me decía, no estás loca, hay gente que ha pensado como tú, y hay gente que desea lo que tú deseas, tanto que ya hay videos en donde han lanzado estos ideales de la vida, ¿no? Hay escuelas en toda América y en toda Europa donde han tratado de romper con los esquemas, pero, ojo, al final volvieron a crear una escuela. Exactamente. ¿No? Un sistema. Un esquema. Así es. ¿no? Así es. Entonces, bueno, y termino, porque esto es interesante. Cuando terminamos y decidimos, nunca lo comentamos con nadie, ¿no? Pero alguna vez tenían que saberlo los familiares. Por parte de mi esposo, cuando lo comentamos, mis suegros y mi cuñado dijeron, bravo, qué buena idea. Por parte de mi familia, todos se quedaron callados. Tema que no se atrevieron a tocar hasta como 4 o 5 años después. Y recuerdo mucho que el año pasado, llevamos 6, el año pasado una hermana dialogó mucho con mi hija y después al concluir terminó y dijo, siempre pensé que era una locura, pero al ver a tus hijos y hablar con ellos, me doy cuenta que son normales. O sea, uno dice, ¿qué creen? Los anormales son los que preguntamos de pronto. Oye, Lilia, me hiciste recordar mucho una película que vi hace poco, que por cierto me recomendó mi hermano, René, que se llama Capitán... ¿América? No. Perdón. No. Perdón. Capitán Increíble, Capitán... Te lo voy a buscar ahorita y te voy a decir. Supongo que no lo has visto porque no identificaste el nombre, pero es algo similar justamente a lo que tú hiciste.
te lo voy a mandar para que la veas. Y justo habla de eso, ¿no? De pronto cuando nos encontramos envueltos en un sistema o incluso en lineamientos, ¿verdad? Porque lo son, o en estructuras, pues no sé si bien reguladas, si se valga la expresión, y que finalmente nosotros venimos justamente de esa estructura. Así es. Y entonces hablamos y nos volvemos a remontar en la parte de la valentía, ¿no? De tener el carácter y decir, yo no quiero esto en lo subsecuente para mis hijos, que como bien dijimos es el proyecto más importante de tu vida. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu desarrollo en la adolescencia? ¿Encontraste algo de eso? O sea, ¿te remontaste al pasado y te preguntaste o te dijiste a ti misma, justo encontrando algo de ahí, que no querías repetir o no querías que vivieran tus hijos? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que tuvo mucho que ver nuestra experiencia, tanto la de mi esposo como la mía, en ese aspecto. Por supuesto, no olvidar nunca el diplomado de filosofía de la educación, porque quizá yo nunca hubiera tomado conciencia un poco o me hubiera caminado en el esquema sin este curso, sin este diplomado. Pero una vez que tomamos la decisión, por supuesto lo dijiste muy bien, Israel, al arrancar no es que ya sé cuál es el camino. Empezaron las dudas, la preocupación de todo lo que regularmente las personas nos preguntan cada vez que se acercan a nosotros a preguntarnos si es viable. La sociabilización, el aprendizaje, la disciplina, la felicidad, ¿no? O sea, como un niño encerrado en su casa va a ser feliz. Pero el punto es romper el esquema, porque cuando decimos está desescolarizado no significa está encerrado, ¿no? Es claro. Un tema bien bello. Una vez que empezamos a ver todas nuestra ocurrencia, ya estamos en esto, ¿y ahora qué pasa, no? Uh-huh. Es verdad que lo que empezamos a comparar mi esposo y yo fue, si no queremos esto, ¿por qué? Y tanto él como yo empezamos a poner aquello que no nos gustó de la escuela. Nos decía un amigo muy cercano, saludos alguna vez a Aarón, que es mi compadre. Saludos, ¿no? Saludos a Aarón. Que nos decía muy convencido y enfrente de mis hijos, oigan, pero es que para mí la escuela fue algo padrísimo y me divertí muchísimo y yo no lo cambiaría. Mi hijo, que esto fue hace como 3 años, que ahorita tiene 10 y tenía 7, le dijo, para mí no ir a la escuela es padrísimo, me divierto mucho y nunca lo cambiaría. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que las dos cosas son buenas. No, desescolarizar no significa que escolarizar es inadecuado, uh-huh. Sino que hay que aprovechar las ventajas y desventajas de los dos ámbitos. Entonces, cuando mi esposo se plantea, él estudió en escuelas particulares toda la vida, desde la infancia, desde el preescolar hasta la licenciatura y la maestría, y yo estudié siempre en escuelas oficiales. Entonces, eso nos ayudó a ver las diferencias entre qué hay, y ambos experimentábamos este deseo de siempre estar en una clase, pero no querer estar, ¿no? Quiero aprender, porque sí tenemos el deseo de aprender, pero quiero aprender a mi medida, quiero aprender lo que yo deseo y quiero ir con quien deseo aprender. Decía el famoso escritor Chesterton, ¿por qué tengo que ir a un salón de clases donde me ponen a una persona que no conozco y que me enseña aquello que yo no quiero saber, ¿no? Claro. La realidad es que el niño quiere ir con alguien que sabe mucho, uh-huh. Y quiere aprender aquello que desea aprender. Por supuesto, lo que desea aprender. Exactamente. No hay nada más inútil que la respuesta a una pregunta que no tenemos. Y el sistema dice, apréndete esto, quieras o no quieras. Uh-huh. ¿No? Esto hemos hecho con nuestros hijos. Y sí, viendo esto, Israel, decíamos, yo no quiero que mis hijos estén en un ámbito haciendo aquello que no desean hacer. Porque ¿qué perdemos? Toda la iniciativa y la creatividad. La iniciativa y la creatividad. Hoy los jóvenes se aburren mucho, incluso mis hijos, porque les hemos tapado este don de quiero hacer esto, soy capaz de descubrir esto, soy capaz de intentar esto, ¿no? Les decimos paso a paso todos los días lo que deben de estudiar y hasta dónde está el límite, ¿no? Hasta dónde. Y además de todo le decimos estudiar, ¿no? Se estudia. Exacto. Yo, sin pretender ofender a nadie, ¿verdad? Muy pocos, o por tiempo, o por desidia, pues ni siquiera se acercan a ver qué es lo que están estudiando, ¿no? Es nada más checar el reporte, que no estudió, que no se portó bien. El tema que nos platicabas de algunos alumnos, ¿no? En donde te expresaban problemas graves y delicados y además de todo, y lo peor, tristes,
y que en casa ni siquiera pudieran, pues de inicio detectarlo, ¿no? Esto es Y además de delicado. detectarlo, poder ayudar a tu Sí, hijo. y muchas veces como padres nosotros nos conformamos al ver el resultado de una calificación, ¿no? Si el niño llega con 9, dice, sí estudió. Exacto. Sí, ¿no? sí, sí. Y Sí, pareciera que la calificación es el... Que cómo lo obtuvo, quién sabe, ¿no? Exactamente. El tema es cómo lo obtuvo. Y ¿no? va pasando, ¿no? Exacto. Para cerrar este tema, Lilia, ¿qué consejo podrías darle al papá, a la mamá que ahorita está con esta idea, que no se decide, A que Memo. los prejuicios? ¿Qué le podrías aconsejar? ¿Qué le podrías decir en base a tu experiencia desde que tomaste la decisión de desescolarizar a tus hijos? Tú me estás preguntando por si tienen así como una Exactamente, como curiosidad de exactamente, tomar. como una El duda, miedo. una curiosidad, un O miedo ¿Cómo, de cómo los invitarías atreverse. a conocer? Exactamente. Claro, claro. Es que es muy profundo y muy bello. Son muchas, muchas cosas. Pero Dale. son muchas. Es que recuerdo mucho que el día que nos fuimos a despedir de la escuela, de donde estaban, la directora se quedó así como, no creo lo que me están diciendo, que se los van a llevar, ¿no? Y que no van a ir a ninguna escuela. Pero la directora del preescolar se acercó y me dijo, felicidades, vas a ser maestra. Y le dije, no, voy a ser más madre. ¿No? No voy a ser maestra, voy a ser más madre. Es decir, quiero estar mirando, no por tenerlos poseídos ni estar observando cada movimiento de ellos, sino ahora sí que la experiencia que yo tengo, Guillermo, es que todo esto que en donde uno se desempeña con todo entusiasmo, me dije, voy a ser la directora de mi micro escuela, en donde voy a evaluar profesores, voy a evaluar espacios, voy a evaluar deseos de mis hijos. Entonces llevo 7 años buscando ámbitos para que aprendan el inglés, el francés, el alemán, un buen educador en deportes, ya sea atletismo. Nunca a la escuelita X, a la escuelita Y, no sé, quiero al educador, Okay. no el renombre de una institución. Entonces busco educadores, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Cómo eres? ¿De qué se trata? ¿Qué haces? ¿Cómo miras la vida? Porque a mí no me importa que no seas el mejor y el más renombrado, pero quiero que ames la vida. Porque si educación es introducir a la realidad, quiero gente frente a mis hijos que ame la vida, que se enfrente a todo con una pasión, aunque se equivoque, ¿no? Entonces, no somos maestros, porque muchas personas me dicen, oye, es que yo no tengo una profesión o yo no sé enseñar. No se trata de saber enseñar, se trata de acompañar, de decir, a esto te acompaño yo, ¿no? A esto te ayudo, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Entonces, muchos padres se acercan a decir, ¿cómo le hacemos? Y les digo, no te puedo decir cómo le haces, porque todo parte de tu experiencia, porque tu familia no es mi familia, tu espacio no es mi espacio, tu situación económica no es la mía, tus ideologías no son las mías. Se trata de lanzarte y empezar a experimentar, ¿no? La vida te lanza como un atrevimiento ingenuo. Lo que sí es que te vuelves libre, creativo, se convive mucho más en familia. Es mi experiencia. Los niños aprenden las cosas más inimaginables, abiertas y libres, que uno pueda esperar. Llevo 7 años, volteo a ver y digo, nunca lo hubiéramos logrado de otra manera, ¿no? No es algo magnífico, pero es algo muy bello. Entonces es atreverse a ser padres. Lo demás sucede. Es, como decían en Grecia, el pedagogo era aquel que acompañaba al niño de la casa a la escuela. Contrataban a pedagogos. ¿Para qué? Para que el niño no pierda ni un instante la belleza de la vida. Y le ayudaban a despertar la mirada, ¿no? Entonces yo les invitaría, es algo de lo que hay que hablar mucho, pero como padres es una de las mejores experiencias. Para concluir esta pregunta, mi esposo y yo siempre decimos, ¿cuánto hemos aprendido? ¿No? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto? De verdad. Y, perdón, y añadir, muchos me han preguntado a mí particularmente, a mi esposo no, porque él sigue en su ámbito laboral. Oye, Lilia, ¿y tu desarrollo profesional? ¿No? Así como si yo hubiera hecho a un lado mi crecimiento al haber decidido acompañar esto. He sido la directora de la creación de 2 vidas, no productos. Exacto. 2 vidas, ¿no? Muy Sí, bien, 2 nos vidas. quedamos con completamente esa diferente. filosofía de vida, ¿no? El trabajo es arduo. Exactamente. Mucho. Y no por menos más importante, pero también Lilia pues, se dedica también a hacer sus propios proyectos, ¿no? Como en este caso Asómate,
Sí, ¿no? sí, Vamos sí. a entrar de lleno a ese tema. Asómate, ¿qué es Asómate? La belleza de la sexualidad, si Vámonos. queremos decir Eso, hasta pusiste atención, Memo. Ahí sí, ahí sí. esto. La belleza de la sexualidad. Así está nuestro ícono, Exacto. ¿no? Sí. ¿Manejas lo que son talleres, pláticas para todo tipo de edades? Bueno, niños, adolescentes y jóvenes, padres de familia también. ¿Por qué surge Asómate? ¿De dónde nace Asómate? Fíjense que todavía no desescolarizábamos a los hijos. Ok. Cuando surge en el preescolar donde estaba María, sucedió un acontecimiento que sucede, hoy que estoy metida en esto, sucede en todas las instancias educativas, en todos los colegios de preescolar. Y muy curiosamente me acerqué a la maestra a preguntarle, ¿cómo resolviste esto? Y muy linda ella, muy sensata, me dice, no, de esto yo no sé nada. Era un asunto sobre... Desde el punto de vista, hoy que sé sobre sexualidad un poco más, no tenía nada que ver. Los adultos tenemos percepciones diferentes de la vida al hablar sexualidad, ¿no? Los niños tienen otra. Okay. Entonces me dice, de esto no sabía nada, así que lo resolvió la directora. Poco tiempo después le hablé a la directora y le dije, me la encontré, ¿cómo resolviste esto? No, qué pena, es que de esto no sabíamos nada. Lo pasamos al director de pedagogía. Y ya nunca pude ir con el director de pedagogía, ¿no? Pero regresando a casa le dije a mi esposo, resultan así las cosas, ¿qué vamos a hacer? Pues prepararnos para hablarles de sexualidad a nuestros hijos. Y así arrancó la decisión de empezar a prepararnos. Pero miren qué curioso es todo. Cuando yo empiezo a tomar la decisión de dejar todo para irme a casa, de la noche a la mañana digo, mis hijos y la casa. Créanme, lo que al otro día me llegó un mensaje donde me decía un amigo, acabamos de lanzar, yo participaba en redes sociales con profesores de toda la República, donde nos reuníamos, ya sea de cualquier ámbito educativo, cualquier nivel, preescolar hasta maestrías y licenciaturas, y nos reuníamos para intercambiar nuestras experiencias educativas. Todos en un cierto momento decíamos que teníamos un problema para poder responder a nuestros alumnos, sea quien sea, sobre algún acto sexual, ¿no? Y algunos decían, es que yo estoy dando clase y al fondo están mis estudiantes, ¿qué les digo? Estas eran nuestras preocupaciones como educadores, ¿no? Y es que yo pasé esto, yo pasé aquello. Entre todos decidimos que era necesario educarnos en la sexualidad. Yo dije que sí, todos dijimos que sí, pero nadie lanzaba el proyecto, ¿no? Hasta que me hablan y me dicen, Lilia, se acaba de ir la líder del proyecto de esta fundación que venía a darnos el curso de educación sexual, ¿te quieres encargar de ello? Y yo dije, no, acabo de decidir quedarme al 100% con mis hijos. Por favor, de estas cosas que hablábamos, Israel, José Luis, de hay que atrevernos a decir sí a la vida, ¿no? Claro. Porque solo así se gana. Siempre. Sale, me encargo del proyecto. Entonces me encargué de un proyecto que tenía que pagar casi 180,000 pesos en un mes para que viniera la fundación y asegurarme de que iba a sacar todo esto, ¿no? Okay. Se logra el proyecto, pero realmente ganamos mucho. Yo estuve en el curso, que duró una semana, y me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida. A una fundación de España, yo lo tomé y dije, créanme que me volví a casar ese día. Dije, ¿cómo es posible que no nos digan esto? ¿No? ¿Cómo no? Entonces yo me quedé me quedé conectada a esta fundación. Esto les estoy hablando que fue en el 2012. Llevo 7 años, más tiempo, en el aprendizaje sobre sexualidad que en desescolarizar a mis hijos. Siempre me quedé conectada y aprendiendo, fui a más cursos, con la idea de que cuando María llegara a los 11 años, María, mi hija, le pudiera hablar plenamente sobre la sexualidad. Después descubrí que no era cierto, que la sexualidad se educa desde el momento en que nos conciben. Y después fui descubriendo maravillas de la sexualidad. A tal grado que empecé con un curso para 12 adolescentes y de ahí salió el eslogan, nuestro eslogan de la belleza de la sexualidad, porque me llevaron a 10 niños, algunos se metían abajo de la mesa diciendo de esto no quiero hablar, porque traemos ideas muy, muy erradas de la sexualidad, y poco a poco el niño se iba saliendo hasta que se atrevió a sentarse, hasta que se atrevió a ver las diapositivas, hasta que se atreve a hablar, como a la tercera sesión, levanta la mano y dijo esto. ¿Por qué si la sexualidad es tan bella, nuestros padres no nos hablan de esto? Y ese día decidí la belleza de la sexualidad, ¿no? Y asómate, porque trabajamos esta marca apenas hace un año con unos amigos muy queridos. Ay, me gustaría, ¿se puede lanzar
publicidad, comerciales. Claro, dale. Diego, no me mates, se me acaba de olvidar cómo se llama la empresa. Pero Diego y Daniel, que algún día, si alguien quiere entrar a mi página, nos hicieron todo este trabajo de imagen corporativa, el cual tardamos 3 meses, porque ustedes, como productores, saben que esto implica un trabajo. Claro. Yo les decía, quiero que sea una imagen en donde podamos ver, donde nos invite a ver lo que es la sexualidad. Y terminamos, asómate a la belleza de la sexualidad, ¿no? Entonces damos cursos para todos los ámbitos y así surgió Asómate. Cursos de educación sexual para cualquier edad a partir de los 3 años, pláticas, conferencias, talleres para educadores, padres, maestros, instructores, asesoría familiar en educación sexual, formación de instructores y guías de educación sexual. Esos son tus servicios en Asómate. Esos son los servicios en Asómate, sí. Y ahorita, particularmente estamos trabajando específicamente en un curso para padres, un curso para adolescentes y están en puerta prácticamente otros 4 cursos para distintas edades, pero pregúntenme. Yo quisiera, Lilia, que nos dijeras un poquito, fue muy explícito lo que nos dijiste, pero no sé, tal vez si nos pudieras definir el eslogan, ¿no? ¿Cuál es realmente la belleza de la sexualidad desde tu perspectiva? Cuando nosotros hablamos de sexualidad, y regularmente cuando decimos vamos a hablar de sexualidad en cualquier ambiente, inmediatamente lo reducimos a un momento de placer y a las partes genitales del cuerpo. Regularmente, ¿no? La mayor parte de nosotros, los seres vivientes, reducimos la sexualidad a este ámbito. Por lo tanto, algo tan íntimo cuesta trabajo hablar de ello, mucho trabajo. Y más cuando hablamos no solo de esta parte íntima, sino de la dificultad de mantener una parte íntima, o sea, una experiencia íntima con las personas. Pero la sexualidad es la dimensión total de la persona. Es decir, somos hombres y mujeres desde el momento en que nos conciben. La sexualidad es ser hombre o ser mujer. Y que se nos regala con un cuerpo y una vida. Y por lo tanto, la sexualidad es una dimensión, voy a redundar en la palabra, inmensa, ¿no? Porque este cuerpo tiene un cerebro y este cuerpo tiene una experiencia que ha sido toda la vida que he tenido yo, que has tenido tú o José Luis. Por lo tanto, la belleza de la sexualidad, pues es mi persona, con toda mi biografía, con toda mi historia y con todos mis anhelos. Las exigencias de justicia, verdad y felicidad que tiene mi corazón. Aquellos anhelos de poder permanecer siempre en lo bello. Y entonces, la sexualidad no es una cosa pequeña, es inmensa. Por eso, trabajemos en esta belleza de lo que es nuestra persona. Esto es el significado de la belleza de la sexualidad. Por supuesto, cuando hablas de ello no es fácil, porque estás hablando de la totalidad de la persona y de todo su potencial para llegar a ser un verdadero ser humano. La sexualidad nos invita a llegar a un nivel, a una altura humana que de verdad es difícil educar, ¿no? Entonces, es algo que vale mucho la pena. Sí, porque además hablábamos de estereotipos, de prohibiciones, de temas que no se pueden entablar no con cualquier persona. Tristemente sí. o increíblemente en la actualidad hay muchas personas que no te admiten o no pueden hablar de sexualidad, ¿no? Cuando es una de las cosas más importantes, hace un momento mencionabas tú el amor por la vida, ¿no? Y ese amor por la vida, además de que engloba todo, desde el amanecer, desde que despiertas, en lo que va a conllevar tu día. Y, pues bueno, el entendimiento de que el corazón, y no hablamos biológicamente, pues va justamente conectado con los pensamientos, ¿no? Entonces, esa sinergia que tiene que haber entre una cosa y la otra, que es cabeza y corazón, pues obviamente si paralelamente podemos llevar un taller como el que tú das, indiscutible, independientemente de la edad que tengamos, pues siempre tenemos que aprender cosas nuevas, ¿no? Muchas veces también por educación, por tradición, por ver, muchos nos educamos o los educaron con lo que hace el primo mayor, lo que te platican en la escuela los amigos, lo que te siguen platicando los grupos sociales, ¿no? Y nos documentamos en muchas cosas, pues no sé, en algún taller, ¿no? En algún taller, no sé, de electrónica, de mecánica, no sé. Pero justo ponemos en un apartado en donde pues no es necesario que me eduquen
en este ámbito, ¿no? Que es sumamente esencial para satisfacer muchas necesidades, ¿no? Desde las físicas, las emocionales e indiscutiblemente las intelectuales, ¿no? Claro, sí, todas. ¿Por qué no amas con el cuerpo? Es correcto. Amas con el corazón, con el cuerpo. Bueno, no amas solo con el cuerpo. El cuerpo está hecho para amar, pero no amas solo con el cuerpo, amas con el corazón con la mente, ¿no? Entonces, de verdad que la sexualidad es un tema muy profundo, muy bello. Y algo decía Israel, ¿no? De que lo aprendíamos de los amigos, de lo que escuchábamos alrededor. Pero ahora es más preocupante, porque ahora tenemos medios digitales más directos donde... Tenemos tutoriales. Exacto, ahora ya hay tutoriales y todo donde puedes conseguir cualquier información y es donde más se necesita hablar del tema. Sí. Porque va a existir mucho más confusión al adolescente, al niño o hasta al mismo adulto. Entonces, es interesante, estaba viendo algunos de los ejemplos que has dado. Dice, mi vida y mi cuerpo son un regalo muy valioso. Es un curso, taller de edades entre 6 y 10 años. Hay otro para más adolescentes que es conocerme y valorarme. Ese es otro que manejas. Soy una persona sexuada, única e irrepetible. A ver, ¿cómo fue eso? Ese está interesante. Porque somos sexuados, hombres o mujeres. Únicos, nadie como nosotros, e irrepetibles. Este va dirigido a los jóvenes adolescentes. ¿Cómo inicia este curso? Este curso inicia con el autoconocimiento y la autoestima. Porque es que es bien interesante que si pretendemos decirle al joven, no te embaraces, ¿no? Que no está mal, usa condones, ¿no? Es como si solo le dijeran una instrucción para cierta parte de sus exigencias humanas. Pero el ser humano, al autodescubrirse verdaderamente, ¿no? Es que es muy interesante cuando hago estas dinámicas no solo con los jóvenes, ¿no? Sino también con los padres, y les preguntamos, di 4 características físicas, 4 intelectuales, tardamos hasta 10 minutos pensando qué características tengo. No nos conocemos, Sí. no nos conocemos. Pero si después decimos, ¿y cuánto de todo esto que tú tienes, qué es lo que más amas? Los jóvenes se quedan parados, parados, pasmados, y son jóvenes de 12 años. Cuando trabajamos toda esta dinámica, este taller, y empiezan ellos a darse cuenta que tienen que hacer un trabajo en la vida de saber quiénes son y cuánto deben amar lo que son, empiezan a descubrir el valor de su cuerpo, para qué están hechos, y empiezan a descubrir y a entrar al ámbito del deseo más grande que tengo en la vida, realmente deseo que me amen, tal como soy, y para eso no necesito ni siquiera aprender cosas en la vida. Entonces empiezan a valorar. Y también les enseño, es que es muy divertido y muy amplio, a cómo relacionarte con la realidad, para que descubras que José Luis e Israel valen tanto como tú. Y entonces ellos empiezan a pensar, a utilizar su voluntad, su razón, y a descubrir el valor de sus sentimientos, y saber que no son un objeto que puede ser utilizado o utilizar a otro, más que decirles, no uses el condón. Después sabrán usar bien el condón. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Entonces es descubrir la humanidad que tenemos, que tiene que ver con tu sexualidad, ¿no? Entonces es un tema muy profundo y que nos ayuda a todos. De verdad, créanmelo, yo tomé estos cursos hace 10 años, más o menos, 9, me cambió la vida. Me cambió la vida porque empiezas a entender qué es una comunicación asertiva, quién soy yo en este mundo, qué es mi corazón. Empiezo a entender lo que verdaderamente deseo y entonces camino hacia allá, ¿no? Y además tu vida en pareja, ¿no? O sea, que es bien importante. Claro, claro. Perdón, Israel, porque empiezas a entender la alteridad. Es decir, tú eres diferente a mí. Exacto. La vida en pareja, ¿no? Todos somos diferentes. Había algo que platicaba hace unos días con unos amigos, que tenemos un muy buen, pues no sé si llamarlo justificante en decir que la tecnología, y no sé si realmente tenga la culpa la tecnología, hablando de teléfonos, de laptops, tabletas y la red, de que somos pues mucho más indiferentes con nuestros semejantes, ¿no? E incluso con nosotros mismos, porque pasamos mucho tiempo con el tema de tecnología. Pero no sé qué tan válido es, porque finalmente pues son aparatos, ¿no? Que puedes apagar cuando tú quieras y que puedes bloquearlos cuando tú quieras. ¿A ti a dónde te lleva eso? Es decir, ¿la tecnología nos puede ayudar? ¿Crees que va de la mano o crees que definitivamente la indiferencia con nuestros semejantes es solamente una tendencia mala, desde mi punto de vista? Pues mira, yo creo que
un poco, yo no podría o no hubiera podido acompañar a mis hijos en todo su aprendizaje, no en su educación, su aprendizaje, si no existiera el Internet, ¿no? Y si no existieran todas estas maravillas que llegan a tu casa de la noche a la mañana, ¿no? ¿Sí? O sea, es un avance humano valiosísimo, muy, muy valioso, pero tiene una finalidad, ¿sí? Tiene una finalidad. Y si esta finalidad no la explicamos con claridad, la utilizamos inadecuadamente. La utilizamos inadecuadamente, pero es como todo en la vida. Si no explicamos para qué sirve el cuerpo y la vida a nuestros niños, a nuestros jóvenes, lo utilizamos inadecuadamente, ¿no? Correcto. Claro. Si no explicamos cada objeto de la realidad para qué sirve, lo utilizamos inadecuadamente. La tecnología, bueno, yo dentro de mi carrera estudié contabilidad y hoy no puedo imaginarme si siguiéramos con las sábanas contables, ¿no? No salías de la Correcto. oficina. Los Sí, arquitectos, Sí, los diseñadores, Claro, la por fotografía, supuesto, claro. todo lo análogo, pasado digital, digo, es una maravilla. Es una cosa maravillosa. Es una Claro. cosa maravillosa. Pero si no educamos, porque son dos cosas muy importantes para la integridad humana. Esto es importante para nosotros. Todo es importante. Todo es también ocasión para educar, ¿no? Esta tecnología tiene sus grandes ventajas. Hay que saber educar, ¿sí? Y si no decimos al niño o al adolescente y a nosotros mismos como adultos, porque no solo los jóvenes, hoy tenemos 50, 60 años y estamos con el celular en una mesa de 50 personas. Por supuesto. ¿No? Correcto. Si nosotros no entendemos el valor de la relación, el valor que somos seres de encuentro, ¿sí? Si esto no lo aprendemos y lo entendemos, lo que sea, porque no solo la tecnología, ¿sí? ¿No? Un audífonos corriendo nos distraen, ¿no? O sea, sí, es la tecnología, claro, pero podemos estar encerrados en nuestro cuarto. Es ¿no? correcto. Aislados. Aislados. Con tecnología o sin tecnología, el ser humano debe ser educado para entender que estamos hechos para la relación. Nadie puede vivir solo. Nadie. Y no es solo en el momento de la etapa del crecimiento, ¿no? Me gustaría contar una historia que a mí siempre me ha encantado mucho. Adelante. María era muy pequeñita, a mí todavía no me entraban estas locuras de desescolarizar y ni por la cabeza me pasaba lo de la sexualidad humana. Y María la recojo de la escuela, viene su hermano en el huevito, amarrado en la camioneta, y María atrás, y me dice, camino a casa, mamá, ¿qué hiciste hoy? Ah, hice la comida. ¿Y qué más? Fui al súper. ¿Y qué más? Lavé ropa. ¿Y qué más? Estudié. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y yo le decía, y ella, ¿y qué más? Y se quedó callada. Minutos después me dice, mamá, y le digo, ¿qué? ¿Y para qué hiciste eso? ¿Qué es eso? Eso de lavar, pues para que tengan ropa limpia. Y la comida, pues para que tengan buena comida. ¿Y por qué fuiste al súper? Pues para que tengamos cosas que comer. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces yo, porque los quiero, porque quiero que vivamos bien. Y no paraba. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque los quiero y los quiero mucho. Y se quedó todo callado. Unos segundos después me dice, pero muy efusivamente, mamá. Y yo, María, ¿ahora qué quieres, no? Y me dice, mamá, ¿alguien hizo esto por ti? ¿No? O sea, O sea, qué profundidad. Sí, no. Qué pero, y profundidad. ese día, o sea, yo no lo había pensado. O sea, a mí se me vino a la mente, así como tú me preguntabas, ¿te traes algo de tu historia a la vida? Y manejando dije, wow, o sea, claro, yo estoy aquí parada porque alguien dio la vida por mí. Y alguien hizo que yo caminara y alguien me dio. Pero no solo eso, alguien sigue dando la vida por mí ahora. Alguien sigue caminando por mí, ya sea el esposo, la madre, el padre, el amigo, ustedes, ¿no? Que me permiten estar acompañados, aprendiendo de la vida. Y diario somos generados por otros. Somos seres de relación. Y si no nos atrevemos a hablar así, no pasa nada, ¿eh? De verdad que no pasa nada, porque yo conozco a miles de personas que no salen de sus casas, que no tienen amigos, o como nosotros también, que a veces estamos encerrados. No pasa nada. Pero nuestra humanidad se queda pequeña. Claro. O sea, nosotros no llegamos a la altura de un verdadero ser humano. Exacto. Es un reto, Pues es una tarea. Qué padre, muchas qué padre. gracias, Lilia. Muchas felicidades por todo lo que nos has compartido y lo que estás haciendo. Yo me quedo con 2 palabras. Acompañar, que es importante en todos los sentidos. Acompañar a tus hijos, acompañar a tus padres, acompañar al ser humano. Y asomarse. Y no asomarse nada más en la sexualidad, asomarse en qué están haciendo, cómo se está haciendo, para qué se está haciendo, ¿no? Cómo lo está logrando. Asomarse a ver qué hay a tu alrededor. Ser observador, qué está pasando en tu ambiente, ¿no? Y no encerrarte, como habíamos dicho en el tema de la tecnología, ¿no? Es válido agarrar, ver, ¿no? Usarla. Bien aplicado. como Exactamente, se diría. bien aplicado. Pero también tienes que ver
el aire, ver los pajaritos, ver los arbolitos, ver qué está a tu alrededor, ¿no? Quién está a tu lado, como ahorita nosotros, ¿no? Platicar, conocernos ver y los aprender. ojos de Guillermo. Exactamente, ¿no? Y te agradecemos mucho nos hayas compartido este tiempo y tus temas. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? ¿Dónde te pueden contactar para tus talleres de Asómate? Bueno, tenemos la página asómate.mx. Ok. Y ¿Teléfono? el teléfono es el 442-338-8105. Por el momento, Con 10 líneas. Con 10 líneas y es suficiente. Todo el tiempo. Cualquier dato sí. No se preocupen, le vamos a armar sus redes. Sí, exacto. Sí, estamos arrancando en esto. Hay mucho por trabajar, mucho, en los dos ámbitos, en proponer ámbitos desescolarizados, porque realmente si ha valido la pena, hay que proponer lo que ha valido la pena. Claro, ¿no? claro. No porque las escuelas no valgan la pena, ¿no? Valen mucho la pena. Y hay gente muy valiosa en las escuelas. Pero si esto vale la pena, yo invitaría a las familias jóvenes a que se atrevan realmente a hacer crecer a sus hijos, ¿no? Sin miedo. Nunca solos, porque necesitamos colaboradores. Yo he tenido maestros de todo, ¿no? Ok, muy bien. Yo me quedo con esa gran valentía que te caracteriza. La verdad es que ha sido para mí un gusto tremendo conocerte. Además de... No seas barbero, Israel. Todavía no, me falta. De toda la experiencia que nos platicas, y aunque ha sido muy breve, la verdad es que esta labor titánica que tienes tú desde dentro de tu hogar y poder compartirlo con todos nosotros, la verdad es que para mí ha sido fenomenal y indiscutiblemente nos gustaría compartir esto con mucha gente porque se vale, ¿no? Dar un primer paso para saber que hay mucho más cosas en la vida que trabajar, que enfrascarte en cosas banales, ¿no? Que hay una profundidad real y que vale la pena conocerlo. Si después no te gusta, también es válido que te regreses a donde estabas, ¿no? Pero yo de antemano te agradezco que nos hayas visitado. Muchísimas gracias. Fue padrísimo tenerte aquí. Y espero que no sea la última vez. No, al contrario. Y ojalá podamos hablar de temas... Mira, Memo va a hacer su tarea y te va a hacer el guión o te va a hacer el tema del que vamos a platicar. Y me van a lanzar preguntas al respecto. Ahora sí. Claro. Muchas gracias. No, al contrario, yo les agradezco infinitamente porque repetir estas palabras es reafirmar aquello o redescubrir aquello que uno no ha comprendido en la vida, ¿no? Y yo agradezco conocer gente nueva, mucho. De verdad, me encanta. Gracias. Y no me queda más que agradecerles infinitamente. Gracias a ti, Lili. Gracias. Y a tus acompañantes también. Claro. Gracias a muchas gracias. Padrísimos, bien tranquilos. Sí. Venimos con 4 jóvenes que no estudian en una escuela. Es correcto. Y están aprendiendo el día de hoy cómo se elabora toda esta producción. Sí, exactamente. Muy bien. Antes de que nos vayamos, Capitán Fantástico. Tienes que verla. Ya me acordé. ¿Ya? Sí he visto el título, pero no he visto la película y tú eres la segunda persona que me la recomienda. Tienes que ver la película. Sí, es muy buena. Es de un padre de familia que que toma la decisión de desescolarizar a sus hijos en contra de la decisión de su esposa. No, algo así. No vamos a hacer el famoso, ¿qué? ¿Spoilers? Exacto. Tienes que verla. La voy a ver. Es buenísima. Prometo verla. Porque además me encanta el cine. Te voy a hacer examen, ¿ok? Sí, lo acepto. Y ya te diré. Claro, es buena, es mala, o sea, digo, cada quien tenemos nuestra propia perspectiva, pero seguramente te vas a identificar un poco. Sí, he visto la reseña. Lilia, muchísimas gracias. A ti, José Luis. Muchísimas gracias, Lilia. Antes de despedirnos, bueno, creo que es un tema muy importante. ¿Qué libro le recomendarías a la gente que nos esté escuchando que pueda leer y informarse sobre esta parte educativa? Hay un libro bellísimo que se llama Educar es un riesgo, de un autor llamado Luigi Usani, italiano. De hecho, es un libro reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es un libro muy importante. Y yo creo que más que mi diplomado sobre filosofía de la educación, que me impactó mucho que en este diplomado estaban basados en ese libro. Pero este libro lo leí como a los 25 años, que nada tenía que ver con mi experiencia porque ni hijos tenía ni estaba casada. Pero les recomiendo este libro que de verdad te habla de los fundamentos de una verdadera educación. Y cómo, decías tú, Israel, no tener miedo a educar. Es un riesgo, ¿no? Y nunca olvidar que educamos para la libertad del otro. De una sana libertad. Con eso nos quedamos. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Muchas gracias.
Guillermo, muchas gracias. Isra, gracias. Lilian, Gracias a nuevamente. Un placer. Gracias. Bye, Te Guillermo. lo Nos vemos en la Muchas próxima gracias. Emprendiendo Gracias. 442. Bueno, aplaudir, Muchas chicos. Bye.